Mateo 21, 12 y 13. Dice: y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y les dijo: escrito está. ¿Qué cosa? Escrito está: mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Hasta ahí nomás. Este relato aparece en los 4 evangelios. Lo fui buscando y es un relato que Mateo, Marcos, Lucas y Juan lo citan. Pero solamente en el evangelio de Juan, esta historia aparece con un agregado que los otros 3 evangelistas no mencionan. En el evangelio de Juan encontramos que Jesús, enardecido por lo que estaba sucediendo, arma un azote de cuerdas. Y entra al templo y empieza, como el azote, ¿viste? Empieza a revolear el azote y empieza a volcar las mesas de los cambistas, de los que estaban ahí, y le da vuelta a los mercaderes del templo todo lo que tenían puestos bien ahí como acomodadito. Era un puestito que tenían ahí a la entrada del templo. Imagínatelo, graficátelo de esta manera. Vos llegás el domingo que viene y te encontrás con que ahí en la entradita tenés 4 o 5 que tienen su puestito, vendiendo lo que sea. En realidad no era lo que sea, vendían animales. Y de repente vos decís: ¿qué pasó? Bueno, llegó el día en que Jesús se acerca al templo y se encuentra con que había mercaderes, gente que estaba negociando a la entrada del templo, y entonces eso a él lo enfurece. Arma un azote, un látigo, y empieza a revolear para todos lados y le da la vuelta a las mesas a los que estaban vendiendo, echó a perder todo lo que estaba por ahí. Imagínate la escena, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que enoja tanto a Jesús? Y de eso quiero hablarte esta tarde. ¿Qué es lo que hace que el Señor se enoje tanto? En la Biblia encontramos una expresión que para mí es fundamental para que podamos entender este mensaje. Vamos a buscar Hebreos 11, versículos 8 al 10. Hebreos capítulo 11, del 8 al 10. Quiero que me sigan con todos sus sentidos, porque estoy convencido de que este mensaje nos va a bendecir, nos va a cambiar la óptica que nosotros tenemos del Señor y de cosas que a veces no entendemos que ocurren en nuestra vida. Mirá lo que dice Hebreos 11, del 8 al 10. Dice: por la fe. ¿Por qué cosa? Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe, ¿por qué cosa? Por la fe, habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, o sea, 3 generaciones. Dice: porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es ¿quién? Dios. Hasta ahí nomás. Fíjate la revelación que tiene Abraham de Dios. Abraham tuvo, entre tantas revelaciones que experimentó en su vida, él tuvo una fundamental que la menciona acá. Él dice que Dios es ¿qué? ¿Qué es Dios? Arquitecto y constructor. Dice que él esperaba una ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Ahora, esa es la revelación que Abraham recibe. Por eso pudo salir sin saber a dónde iba, confiando en que Dios tenía todo bajo control. ¿Qué es lo que descubre Abraham de Dios? Que él es arquitecto
y constructor. El arquitecto es el que diseña la obra. ¿Sí o no? El constructor es el que la ejecuta. Síganme la idea. El arquitecto se toma el trabajo, agarra un papel y empieza a escribir o a dibujar en un plano lo que quiere que después se ejecute. Va a hacer una casa y dice, bueno, esta casa va a tener 3 habitaciones, 2 baños, 2 cuchas para el perro, lo que sea. Ahí le pone todo. Entonces, el constructor viene y se amolda a lo que el arquitecto ya diseñó previamente para luego ejecutarlo. Ahora, Abraham descubre que el arquitecto y constructor es uno solo. Es Dios. O sea que ni siquiera hacemos absolutamente nada nosotros en esto. Porque si Dios diseña la obra y Dios la ejecuta, ¿cuál es nuestra parte? Lo que hizo Abraham, ¿lo hizo por qué cosa? Por la fe. Me muevo sobre la base de lo que el arquitecto y constructor me están pidiendo. ¿Sí me siguen? No se me pierdan, por favor. Entonces yo tengo que entender que Dios no es un Dios que improvisa. Dios no está improvisando. Dios es un Dios que ya tiene un plano, porque es arquitecto y es constructor, y Él lo que va a hacer, lo va a hacer conforme a ese plano que Él se tomó el trabajo de diseñar, de diagramar, y lo que va a hacer es ejecutar conforme a lo que está en ese plano. ¿Sí? Él planificó cómo debe ser la iglesia y Él la edifica. Jesús dijo, yo edificaré mi iglesia. Entonces, nosotros no podemos jactarnos de absolutamente nada. Apenas somos colaboradores de Dios, co-colaboradores de Dios. Nosotros no hacemos nada. Es Dios el que produce en nosotros el querer como el hacer conforme a su buena voluntad. ¿Sí? Él planificó cómo debe ser la iglesia y Él la edifica, y Él no se va a mover un centímetro del diseño original. Cuando vemos cómo comenzó todo allá en el Génesis, vemos a un Dios que planificó, que diseñó y ejecutó todo lo relacionado a la creación sobre la base de un plan. Se tomó el trabajo Dios desde el día 1 hasta el día 7 de diagramar. El día 1 vamos a crear esto, el día 2 vamos a crear esto, el día 3 vamos a crear esto, el día 4 esto, el día 5 esto, el día 6 esto, y recién al 7º día vamos a descansar. Eso es lo que hace alguien que entiende la importancia de lo que decíamos el día jueves: planificar y ejecutar. Porque de nada sirve tener un plan que nunca se ejecuta. De nada le hubiese servido a Dios tener un mapa o un plano de lo que Él quería hacer si no lo ejecutaba. ¿Sí? Llegó al 7º día y recién ahí reposó, porque todo ya había sido consumado. Cuando Dios le ordena a Noé construir el arca, le da los planos, le dice: Noé, esto es lo que quiero que hagas. Porque Dios no improvisa. Cuando Dios te pide que hagas algo, seguramente que Dios te va a dar los planos, te va a dar el dibujo, te va a dar el diseño de lo que Él quiere que hagas. Porque Dios no improvisa. Dios le da a Noé la orden de construir el arca y le da los planos. Le dice: hacelo de estas medidas, con esta madera, fíjate esto, fíjate cuántas habitaciones necesita que el arca tenga. Cuando ordena lo relacionado a las ofrendas y al sacrificio, hace mención de cómo debe hacerse. Dios no dejó nada librado al azar, nada. Le da un diseño de cómo debe hacerse el sacrificio y cómo deben ser las ofrendas. Cuando Dios instituye el matrimonio, al matrimonio le da las pautas de cómo debe funcionar el matrimonio. Él es arquitecto y constructor.
Cuando diseña la iglesia también menciona y especifica cómo debe funcionar la iglesia. En todos los órdenes de la vida, para tu vida y la mía, Dios diseñó un plan y nos impulsa a ajustarnos a ese plan para que las cosas funcionen bien. De lo contrario, cuando nos corremos fuera de esos planos que el arquitecto diagramó y diseñó, vamos a tener problemas. Y vamos a tener problemas con el arquitecto. Anda a preguntarle a un arquitecto si acaso no le molesta cuando él ve que se cambia, se altera algo de lo que él ya dibujó en ese papel llamado plano. ¿Saben por qué le molesta? Porque lleva su firma y porque cualquier cosa que pase va a correr por su cuenta. Ahora Dios, cuando viene a nuestra vida, Él dice: yo te doy los planos para que las cosas en tu vida funcionen de esta manera. Soy arquitecto y soy constructor. Si vos te salís fuera de esos planos, va a haber problemas. Dios le había dado instrucciones a Adán y Eva para que las cosas en el Edén funcionen correctamente. Ellos no se ajustaron a los planos, al diseño. Dios se enojó con ellos y ¿qué hizo? Los echó fuera del Edén. Tuvieron problemas. Coman de todo lo que hay acá, de este no, de este árbol no. Como no se ajustaron a lo que el arquitecto y constructor les pidió, Dios agarró y les dijo: ok, afuera. ¿Sí? ¿Por qué motivo? Porque modificaron el diseño divino original. Hicieron lo contrario a lo que Dios les había pedido. Dios se enojó, dijo: no puede ser, les acabo de dar los planos, les acabo de dar las instrucciones para que las cosas funcionen bien, y vienen y hacen todo lo contrario, afuera del Edén, no los quiero más acá. Caín hizo lo contrario a lo que Dios le había pedido, presentó una ofrenda no grata a Dios, Dios se enojó y a causa de su mal proceder vino una maldición a su vida. Dios ya le había dicho cómo tenían que ser las ofrendas. Entonces Caín, como todo rebelde, hizo lo que a él le pareció bien. Y Dios dijo: no, esta es la ofrenda que a mí me agrada, no esta. Porque esta ofrenda está conforme a lo que yo pedí. Este se ajustó al plano, al diseño, al modelo. Este no. Chao. Abraham, a pesar de haber recibido todas las revelaciones que recibió, también erró inicialmente al no ajustarse a los planes de Dios, y es ahí cuando nace Ismael, cuando la voluntad de Dios era Isaac. Moisés recibió el diseño del tabernáculo en el monte cuando estuvo ese tiempo con Dios, y lo que él tenía que hacer era ajustarse a ese diseño, a esos planos, y ejecutarlos todos tal cual. Ahí se levantó el tabernáculo de Moisés. ¿Sí? David, cuando le entrega los planos del templo que él no pudo construir a su hijo Salomón, le dice claramente, escuchen esto, en Primera de Crónicas 28, David le dice a Salomón: todo esto me fue trazado por la mano del Señor. Oh. O sea, él no pudo construir el templo que tanto anhelaba construir, pero se aseguró de que la siguiente generación sí pudiera continuar con ese proyecto, que lo pudiera llevar a cabo. Entonces, ¿qué hace? Le da los planos que dice David, Dios mismo se encargó de trazar. Dios mismo dibujó esos planos para ese templo. Entonces, ¿qué hace David? Dirá Salomón: yo no puedo construir el templo, Dios no me permite construir el templo, mis manos están muy manchadas de sangre por las guerras múltiples, pero te lo voy a dejar a vos como legado. Te entrego los planos, te entrego el diseño, construí el templo para Dios. Y vino Salomón, y Salomón sí pudo edificar el templo para Dios. Él planificó tu vida antes de que tus padres se conocieran.
y sabía qué quería hacer con tu vida, aún antes de que el mundo fuese mundo. O sea, Dios no improvisa, eso es lo que estoy tratando de demostrarte con estos ejemplos. Dios no improvisa. Dios no está jugando a ver qué sale, tiremos los dados, a ver qué sale, no llegamos. Bueno, Dios no está improvisando con nuestra vida, Dios tiene un plan. Dios tiene un diseño para nuestra vida. Pero somos nosotros los que tenemos que amoldarnos, ajustarnos a ese plano, a ese diseño, si queremos que las cosas funcionen bien. Israel no se ajustó a los diseños de Dios que decían que todas las naciones de la tierra serían benditas a través de ellos. Entonces, ¿sabes qué hace Dios? Como ellos permanecían mirándose el ombligo, dijeron, nosotros somos benditos, somos benditos, somos benditos, dijo, ok, no quieren entender al arquitecto y constructor, ¿sabes lo que voy a hacer? Voy a permitirles que durante varios siglos, generaciones enteras, vivan en el exilio. O cumplen con mi plan, o cumplen con mi plan. Entonces Dios dijo, ¿no quieren salir de Israel? ¿Quieren vivir disfrutando egoístamente lo que yo les he dado cuando yo los elegí a ustedes y a través de ustedes llegar a todas las naciones de la tierra? Voy a permitir que de alguna manera ese propósito se cumpla. Y entonces Dios permitió generaciones esclavas en Egipto, permitió generaciones que algunas murieran en el desierto, otras en el exilio babilónico, y así tantos ejemplos que podríamos citar. Porque Dios no improvisa, Dios tiene un plan, uno. Dios no tiene dos planes, Dios tiene un solo plan. Y ese plan, como que es Dios, se va a llevar a cabo. Dios no cambia de planes. Aun cuando vos y yo nos equivocamos, Dios dice, no cambia mi plan. No me voy a sentar a diagramar otro plan porque yo ya tengo claro cuál es el camino. ¿Amén? Tenemos que entenderlo nosotros. Dios se enojó con Israel y permitió que fuera esparcido por toda la tierra para que su diseño original, su plano original, se cumpliera. Los propósitos de Dios siempre se van a cumplir, aun cuando los métodos que Él utilice sean duros y difíciles de entender. Te lo dije muchas veces, lo que no entendemos por amor lo vamos a terminar entendiendo por dolor. Cuando no nos ajustamos a lo que el arquitecto y constructor de nuestras vidas determinó, lo que no aprendemos por amor lo vamos a aprender por dolor. Porque Dios no cambia. Dios no cambia. Dios no es hijo de hombre para que mienta, ni es hombre para arrepentirse. Amén. La iglesia fue comisionada para ir desde Jerusalén, lugar donde nace, a Judea, a Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Qué hizo la iglesia? La iglesia se centró en Jerusalén. Qué lindo lo que estamos viviendo acá, hermoso, el derramamiento del Espíritu Santo, y la iglesia crecía y se añadían miles a la iglesia. Pero ¿qué les había dicho el Señor? Me serán testigos en Jerusalén, donde están Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero estaban entretenidos ahí en Jerusalén. Pero el plano no decía solamente Jerusalén, decía Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, ¿qué hizo Dios? Ok, no quieren entender por las buenas, van a entender de alguna manera. Y trajo persecución a la iglesia primitiva y de ahí fueron esparcidos por todos los rincones de la tierra. O entendemos lo que Dios nos dice por las buenas, o vamos a tener que padecer algún tipo de dolor para entender que el arquitecto y constructor es Dios y no hay otro plan. Dios tiene un plan para cada cosa. Él es el arquitecto y constructor de todas las cosas, pero cuando no nos ajustamos a sus planos, a sus diseños, Dios mismo hará lo que sea necesario
para desbaratar todos nuestros planes y llevar a cabo, los suyos. Dios no improvisa. Dios no improvisa. Dios tiene un solo plan. Todo responde a un plan y propósito perfectamente creado y establecido en los cielos. Dios ya sabía que el hombre le iba a fallar. Dios ya sabía que en el Edén el hombre iba a meter la pata en un lugar de gran prosperidad, de mucha abundancia, en un lugar libre de pecado. Dios, el eterno Dios, quiero que te metas en esto, el eterno Dios, el que todo lo sabe, el que todo lo ve, el que todo lo conoce, ya sabía de antemano que el hombre le iba a fallar en el Edén. Entonces, de antemano, sabiendo que ese perfecto hombre que él había creado a imagen y semejanza de sí mismo le iba a fallar, se proveyó un cordero perfecto, sin pecado, sin mancha, que era su Hijo Jesús. Ya sabía Dios que el hombre le iba a fallar en el Edén, ya sabía. Sin embargo, como Dios tiene un solo plan, dijo: yo sé que este hombre, a pesar de que yo le diga que no coma esto, yo sé que va a ir corriendo a comer algo. Voy a tener que levantar a mi hijo para que sea el cordero perfecto por la paga del pecado de la humanidad. Y yo creo que lo miró a Jesús y le dijo: te tocó el 8. Dios sabe cuántas veces, a pesar de escuchar su palabra, nosotros vamos a errar. Dios sabe cuántas veces, a pesar de las advertencias que Él nos hizo, hemos errado una y otra vez. Ahora, Dios no por eso dice: ya está, lo dejo de lado. Tengo un solo plan. Con esta persona tengo un solo plan. O cambia y se arrepiente y se vuelve a mí. Lo que no aprenda por amor, lo va a aprender por dolor. Pero que voy a llevar a cabo mis propósitos para su vida, que no le quepa la menor duda. Dios sabía entonces de antemano que el hombre le iba a fallar y por ello proveyó el cordero para el sacrificio, su Hijo. ¿Qué ocurre cuando no nos ajustamos a esos planos divinos para nuestra vida? En Mateo capítulo 7, del 24 al 27, encontramos lo que conocemos como la parábola de los dos cimientos. Mateo 7, 24 al 27. Dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ¿qué? Su ruina. Así ocurre cuando cambiamos los planos. Los dos recibieron el mismo plano, estos dos hombres. Los dos recibieron las mismas instrucciones del arquitecto y constructor: edifiquen sobre la roca, edifiquen acá, pongan este material, utilicen esto otro, háganlo de esta manera. Los dos tenían el mismo plano y las mismas instrucciones, pero uno eligió alterar el plano original. Lógicamente fue grande su ruina, dice. Porque eso ocurre cuando cambiamos el diseño de Dios para nuestra vida, el plano de Dios, el plano original de Dios para nuestra vida. Cuando lo modificamos una tilde, ya estamos poniendo en peligro toda nuestra vida. Porque Dios no improvisa.
Dios tiene un plan. Y cuando te informa del plan, te da los planos. Esto es lo que quiero que hagas. Este es el material con el que quiero que construyas lo que te voy a pedir que construyas. Ahí está el secreto para que podamos disfrutar de una gran bendición en nuestra vida. ¿Dónde estuvo el secreto entonces entre estos dos? En que ambos escucharon lo mismo, pero decidieron diferente. El plano era el mismo, lo que el arquitecto pedía era para ambos lo mismo, pero uno decidió cambiar el plano original. Entonces, claro, cuando vino la tormenta, la casa cayó y todo se arruinó y hubo pérdidas enormes. Fue una tragedia, una catástrofe. ¿Por qué? Porque no hizo caso a lo que el arquitecto y constructor le había pedido. Ahora decí conmigo, me tengo que ajustar. A ver, un poquito más de fuerza. Me tengo que ajustar al diseño del arquitecto y constructor. Él sabe lo que me pide que haga. Amén. Acordate de lo que acabas de decir. Él sabe lo que te está pidiendo que hagas. Él sabe por qué te lo pide. Y cuando te lo pida, no digas no, ni, no. No, ajustate a lo que el arquitecto y constructor te está pidiendo. Y ahí vas a ver la bendición. ¿Sí? Amén. Volvamos a Mateo 21. ¿Qué es lo que enoja tanto al Señor? Quiero decirte algunas cosas antes de meternos en ese tema. Quiero hablarte acerca del enojo de Jesús. Jesús se enoja, pero yo te quiero contar que el enojo del Señor no es como el enojo humano. El enojo del ser humano tiene que ver con las frustraciones propias del ser humano. Cuando nosotros nos enojamos por algo, generalmente nos enojamos por algo que no logramos alcanzar, por algún objetivo que no conseguimos, por algo que nos habíamos propuesto y no se dio, no funcionó. ¿Sí? Amén. Generalmente por la angustia que nos genera alguna situación, por alguna preocupación, nos enojamos. Nos enojamos. Por lo menos a mí me pasa, no sé, capaz que ustedes son más santos que yo y no se enoja ninguno. Yo, pecador, sí, hay cosas que me enojan. Me enoja la injusticia, me enoja el sinsentido. Hay cosas que a veces me irritan profundamente y tengo que controlarme para no se manifiesten. Y tengo que decir, Señor, ¿cómo puede ser esto? Ahora, el enojo del ser humano tiene que ver con frustraciones. Proyectaste algo, no te funcionó, no vas a estar feliz, te va a generar enojo. ¿Sí? Ahora, el enojo de Jesús es un enojo santo, perfecto, que no tiene que ver con frustraciones. Jesús nunca se frustró en su paso por la tierra. Porque él no tenía nada que ver con la frustración humana. Mucho menos con miedos o angustias. Jesús no se frustraba, decía, oh, mirá, ¿qué hizo Pedro? Oh, hizo que le hablé. Bueno, no se frustraba por eso. Entonces Jesús no se enojaba porque algo no le funcionaba. Ahora yo te pregunto a vos, ¿por qué cosas te enojas vos? ¿Qué cosas hacen que vos te enojes? ¿No serán cuestiones humanas? No logré esto, no alcancé aquello, esto no me funcionó, esto no me salió, bla, bla, bla. A Jesús ninguna de esas cosas le movía la aguja. Él no se enojaba como nos enojamos o por los motivos que solemos enojarnos nosotros. En segundo lugar, lo que sí enoja a Jesús es todo aquello que impide que la gente pueda acercarse a Dios. A Jesús lo enoja cuando la gente se quiere acercar a Dios y hay cosas que limitan
o impiden que la gente se pueda acercar a Dios. Eso es lo que le estaba ocurriendo a Jesús. Por eso él agarra, llega al templo, ve a los cambistas, a los mercaderes en la puerta del templo y dice: no puede ser, estos tipos están trabando acá el ingreso a la gente que viene a buscar a Dios. Él no se enojó porque estaban vendiendo una paloma más barata acá que acá. Viste que nosotros sí nos enojamos, ¿no? Acá está el kilo de cebolla, 3,50, acá está 3,55. Y vos te enojás porque aquí la tiene más barata y no le vale 3,55, acá poniendo un ejemplo. Hoy no vale 3,55 ni la consulta. Nada. Pero nosotros solemos enojarnos por ese tipo de cosas. Jesús se enojaba porque veía que había impedimentos para que la gente pudiera acercarse a Dios. Eso es lo que movía y enfurecía al Señor. Había gente que venía desde muy lejos. Quiero que me presten atención porque hay una diferencia. Jesús se enoja con el impedimento que ponían los mercaderes del templo a la gente. Jesús no se enoja con los mercaderes porque estaban ahí. Él no se enojó con la gente que estaba ahí, al contrario. Ellos favorecían hasta cierto punto a la gente para que pudiese ingresar a sacrificar delante de Dios su ofrenda, su adoración. ¿Por qué te digo esto? Porque había gente que viajaba desde muy lejos. Entonces no salían desde su casa con el animalito. Imagínate que antes no había medio de transporte como hay hoy. Entonces caminaba la gente kilómetros y kilómetros y kilómetros. Y al contrario, los mercaderes en cierta forma facilitaban esto de evitarles a las personas viajar tantos kilómetros con un animalito a cuestas. ¿Cuál era el problema? Que los mercaderes aprovechaban, entonces lo que valía 3,50 te lo llevaban a 5. Y eso dificultaba que las personas pudieran ingresar tranquilamente a adorar a Dios. ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí? Entonces, ¿qué ocurría? Que ponían precios tan altos que la gente no podía ingresar a adorar a Dios. No podía ir con su ofrenda, traje este animalito delante del Señor y lo quiero sacrificar. No podían ingresar. ¿Por qué? Porque eran muy altos los precios. Eran muy altos los precios, elevaban el valor. Era deshonesto el valor que ponían. La semana pasada les hablé de la corrupción, ¿no? ¿Se acuerdan? Bueno, estos eran parecidos. Eran medios parientes de aquellos corruptos. Eso es lo que enojaba a Jesús, la deshonestidad, la injusticia de los mercaderes del templo. Está bien, vos querés poner tu puestito acá para ayudar y favorecer a los que vienen de lejos y ofrecerles vos tu animalito para que puedan ingresar, hacelo. Pero no los mates con el precio porque estás poniendo un impedimento para que puedan ingresar a adorar a Dios. Eso es lo que molestaba a Jesús. Ahora Jesús se enoja cuando hay algo o alguien que limita e impide que la gente pueda acercarse libremente a la presencia de Dios y ser bendecida. Cuando los precios que nosotros ponemos son altos, dificultamos el ingreso a la gente a la presencia de Dios, Jesús se enoja. No, porque vos tenés que venir a mi iglesia. Eso sí, si venís a mi iglesia, tu ofrenda no puede bajar de 50.000 pesos. ¡Pum! Le subiste el precio. Estás haciendo que la gente no ingrese nunca libremente a la presencia de Dios. Entonces, ¿sabes qué va a hacer Jesús? Va a agarrar el látigo y te va a dar vuelta a la mesa. ¿Por qué? Porque vos estás limitando el ingreso a la presencia de Dios de la gente que tiene necesidad de Dios. No porque a mi iglesia hay que ir vestido de cierta forma. Estás limitando el ingreso a la presencia de Dios de la gente que tiene necesidad.
Cuando ponemos medidas altas que dificultan el ingreso de la gente a la presencia de Dios, Jesús se enoja. Estamos motivando al enojo al Señor. ¿Sí? Jesús se enoja cuando hay cosas que impiden o limitan la manifestación de Dios hacia la vida de la gente. A veces nuestras reglas cristianas evangélicas son limitaciones para la gente que quiere acercarse libremente a Dios. A veces nuestras estructuras religiosas son más fuertes y son factores limitantes que impiden que la gente se pueda acercar a Dios. Por eso es importante que en este tiempo nos olvidemos de todo eso. Señor, rompe toda barrera mental que me impide a mí verte y que yo pueda ser un factor que facilite el acceso a los que te están buscando. Porque si no, voy a lograr que Jesús se enoje. Voy a lograr que el Señor se levante como un adversario en mi contra y me volque todas las mesas. ¿Sí? ¿Se va entendiendo? Cuando nosotros ponemos reglas inútiles, irrisorias, ilógicas y facilitamos o impedimos, el ingreso de las personas a la presencia de Dios, entonces estamos poniéndonos en contra a Jesús. Ahora te voy a decir algo más. Mucha de esa gente que iba hacia el templo a adorar y bendecir al Señor se quedaba ahí en la puerta. Llegaban con ganas, entusiasmados al templo para adorar al Señor, pero se encontraban con que el dinero no les alcanzaba para comprar el animalito en la entrada, entonces no podían entrar al templo a adorar a Dios. Se quedaban ahí. Se quedaban ahí. Frustrados, cansados, kilómetros caminando, no era como es hoy. Metete en lo que era aquella época. La gente antes caminaba kilómetros y kilómetros para llegar al templo. Kilómetros y kilómetros, a veces días enteros. Caminaban y caminaban y caminaban y caminaban para llegar al lugar de adoración. Al punto tal que Jesús hace un látigo y con ese látigo empezó la revuelta y mismo. Dijo, no puede ser que estos tipos con sus precios inventados y deshonestos impidan que la gente me adore a mi Padre. Los que estaban ahí en el templo tendrían que haber facilitado el acceso de las personas a la presencia de Dios. Vos y yo tenemos que ser facilitadores del ingreso de las personas a la presencia de Dios. Tenemos que ser facilitadores. ¿Qué cosa? Facilitadores. No podemos hacer que nuestras reglas impidan que la gente se pueda acercar. A veces tenemos reglas ridículas, como esas que te mencioné. No, si no vas vestido de tal manera, no puedes entrar. ¿Por qué? No, si no haces tal cosa, no puedes ser parte. ¿Por qué? No, si tenés el pelo largo, ya son medio. ¿Por qué? ¿Por qué? Si no somos nosotros quienes vamos a transformar el corazón de la gente, es Dios el que va a transformar el corazón de la gente. ¿Amén? ¿Sí? ¿Se va entendiendo? Cada uno de nosotros tiene que hacer fácil el ingreso de las personas a la presencia de Dios. Vos y yo tenemos que ser facilitadores todo el tiempo. Facilitadores. Si alguien te pide en la semana, podés orar por mí, orar por esa persona en el mismo momento. No digas, sí, voy a llevarlo como un motivo de oración a la iglesia. Eso es una regla que impide el libre acceso de la persona a la presencia de Dios. Quizá en ese momento Dios te use a vos, ¿para qué? Para bendecir esa vida y Dios se glorifique a Él mismo y Dios le trae una respuesta en el mismo momento o posteriormente. Pero a veces nuestras reglas nos impiden ser facilitadores de la presencia de Dios. Otra, no, ¿podés orar por mí? Sí, le voy a llevar este motivo a la iglesia, para que la iglesia ore, o para que los pastores oren. Ora vos.
Porque Dios te quiere usar a vos también. Dios te quiere usar a vos. Amén. Dios te quiere usar a vos. El plan de Dios es que como iglesia, como cuerpo, cada uno funcionando y operando en el lugar que está, sea de bendición para los que están alrededor. Pero Dios te quiere usar a vos. Porque si no estamos poniendo reglas y hacemos difícil el acceso a la gente a Dios. Así actúan los religiosos, las personas que estaban ahí en el templo, no dejaban que la gente ingrese libremente. Las personas que solo piensan en ellas, en sus intereses, en lo que les conviene, no miran por los demás, no están pensando en hacer el camino más accesible a la presencia de Dios, solo miran su conveniencia. Así son los campistas de esta época. Las mesas que representan las mesas que Jesús tiró, los intereses personales, mezquinos y egoístas. Esas son las mesas que Dios va a dar vuelta en este tiempo. Mesas de egoísmo, Dios las va a derribar en este tiempo. Amén. ¿Están conmigo o se fueron ya? Las mesas de egoísmo, cada vez que Dios vea que lo único que estás haciendo es velar por tus propios intereses, Dios te va a dar vuelta a esos planes, esos proyectos. Esa gente que estaba ahí, lo único que miraba era su propio bolsillo. Decía, yo en vez de cobrarle 3.50, le voy a cobrar 5 porque entonces me quedan unos 50 más de ganancia. Claro, pero la gente no pagaba 5. Entonces no ganaba nada, al contrario, perdían todos. Porque esa gente no entraba a la presencia de Dios. Porque esa gente se quedaba en la puerta y no podía adorar. Y por ende Dios no podía tocar, afectar sus vidas. Ojo con poner trabas a la gente e impedirles que vengan a adorar al Señor. Ojo con ser nosotros piedras de tropiezo e impedir que la gente se acerque a Dios. Ojo, porque puede ser que tengamos al Señor por adversario. Mucho cuidado con nosotros levantar la barrera para que la gente cada vez esté más lejos de Dios. Ojo con vivir solo pensando en lo que nos conviene a nosotros. Lo deshonesto e injusto siempre va a provocar enojo al Señor y Él mismo se levantará y volcará las mesas de nuestros intereses personales y egoístas que no se ajustan a sus intereses. Las mesas de los campistas eran las mesas de los intereses personales y egoístas. Ellos no estaban pensando en su interés. No estaban pensando en hacerle fácil el camino a la presencia de Dios a la gente. Mateo 23, 13. Dice, mas ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. A eso se dirigía el Señor cuando les dice, les vuelca las mesas, y dice, ustedes son hipócritas, porque no dejan que la gente entre, pero tampoco ustedes entran. Ojo con levantarnos en contra de la posibilidad de que otros se acerquen al Señor. Mírenme a mí acá, por favor. Ojo con volvernos enemigos del Señor, impidiéndole a la gente que se acerque a Él. Con nuestras estructuras, con nuestra manera de pensar, con nuestras historias, con nuestros rayos, con nuestros mambos. Ojo, lo único que tenemos que procurar es que la gente que está a nuestro alrededor se acerque al Señor. Amén. Esa tiene que ser nuestra máxima carga. No podemos decir, bueno, no, lo que pasa es que entrar a darle todo un rollo de explicaciones, haciéndoles más difícil que se acerquen al Señor. Tenemos que ser facilitadores de la presencia de Dios. Estos tipos, los fariseos, los religiosos de aquella época, tenían la costumbre de poner todo tipo de trabas e impedimentos delante de la gente, con sus costumbres, tradiciones religiosas,
con el legalismo furioso, con sus juicios y prejuicios, dificultando así el acceso de las personas ante Dios. Y Jesús se enojaba por eso y dice: no puede ser, esto no dejan entrar a la gente, tampoco entran ellos. Están preocupados por otras tonterías cuando en realidad deberían ser facilitadores de la presencia de Dios, que la gente se pueda acercar a través nuestro a Dios. Cada vez que pongamos trabas e impidamos por los motivos que sea el fácil acceso de las personas a la presencia de Dios, Jesús se va a levantar enojado y nos va a volcar las mesas de nuestros intereses egoístas y personales. A veces buscamos a Dios por lo que Él me pueda dar, pero nos olvidamos que al lado hay otro que también tiene necesidad. No, pero para que Dios resuelva primero mi historia. Esperar que Dios primero me bendiga a mí y sigue esperando a la puerta. Jesús se levantó enojado y les volcó las mesas. Cada vez que solo pensemos en nosotros y nos olvidemos del resto, el Señor se va a levantar enojado y va a volcar esas mesas egoístas de nuestros propios intereses. Cada vez que te olvides de tu familia, cada vez que te olvides de tu cónyuge, cada vez que te olvides de tus hijos, de tus hermanos en la fe, de tu iglesia, de tus amigos y compañeros de trabajo, por solo pensar en tus propios intereses, lo único que vas a hacer es enojar al Señor y vas a lograr que Él se levante y te vuelque las mesas de tu egoísmo. Lamentablemente tenemos la tendencia a olvidarnos rápido de los demás. Que Dios me bendiga a mí, que Dios me bendiga a mí, que Dios me bendiga a mí. Pero cuando Dios me bendice a mí, me olvido del resto. Entonces, ¿sabes qué hace Dios? Agarra y dice: a este le voy a volcar las mesas. ¡Tra! Y se va a acordar que si no es por mí, nada hubiese logrado. Y va a volver arrepentido. ¿Sí? ¿Se va entendiendo? ¿Estoy siendo claro? Jesús se enoja cuando somos egoístas. Jesús se enoja con nosotros cuando tenemos actitudes egoístas, cuando nuestros intereses personales prevalecen por encima del deseo de hacerle fácil el ingreso a otros a la presencia de Dios. ¿De qué mesas hablamos? De las mesas de nuestros planes, de nuestros proyectos, de nuestros intereses personales, de nuestras intenciones egoístas. Esas son las mesas que Jesús volcó. Las mesas de los egoísmos personales, de los proyectos personales, de las cuestiones egoístas. Esas mesas son las que Jesús volcó. Porque Jesús, si hay algo que espera de cada uno de nosotros, es que estemos lejos, bien lejos del egoísmo. No puede haber en el corazón de un hijo de Dios una actitud egoísta. Nunca. No es coherente. Si el Señor nos lo dio todo, en nosotros no puede haber una actitud egoísta. Amén. Yo declaro en el nombre de Jesús que Él va a derribar en este tiempo toda mesa de egoísmo. Si hay alguna mesa de egoísmo que estás queriendo levantar, cambia la actitud antes de que el Señor venga y te la vuelque. Si hay algún proyecto en el que lo único que estás pensando es que a vos te vaya bien, para que a vos te vaya bien, para que a vos te vaya bien, para que a vos te vaya bien, cambia la actitud, porque el Señor va a venir y va a decir: no va a prosperar este proyecto, te va a volcar la mesa. Te va a volcar la mesa. Si hay planes que se caen en este tiempo, si hay proyectos que no funcionan, si hay cosas que no salen como esperábamos en este tiempo, es porque el Señor está volcando esas mesas de egoísmo. Tengamos mucho cuidado. Jesús les dice: no dejan entrar, tampoco entran. Son como esos que te invitan a la fiesta, ellos no disfrutan, pero tampoco te dejan disfrutar. Entonces ponete de acuerdo, ¿para qué me invitas a la fiesta? Sí, te invité a la fiesta para que seamos dos los amargados. Buenísimo, gracias por la buena onda.
Y esta es la razón por la que Jesús vuelca a la mesa de los cambistas. A Jesús lo enoja cuando se modifica lo que Él planificó. Vamos a Mateo 21, ahí nomás, seguramente lo tienen. Versículo 13. Dice, y les dijo, escrito está, mi casa de oración, será llamada, mas vosotros la habéis hecho, ¿qué? Cueva de ladrones. ¿Qué dijimos que era Dios? Arquitecto y constructor. El arquitecto y el constructor dijo, esta casa, que es mi casa, será llamada casa de oración. Ustedes, desgraciados, lo que hicieron fue cambiar el plan original y la transformaron en cueva de ladrones. Entonces, ¿saben lo que voy a hacer yo? Les voy a arruinar el negocio. No van a prosperar. Lo que a Jesús le molesta es cuando se altera un diseño original de lo que Él ya estableció. ¿Sabés por qué estamos viviendo como argentinos lo que estamos viviendo? Entre otras cosas, porque hubo varios diseños que fueron modificados, diseños divinos que fueron modificados. Por ejemplo, Dios diseñó el matrimonio. ¿Cómo se conforma el matrimonio? Hombre y mujer. ¿Qué hizo el argentino? Vamos a meternos a todos en la bolsa. Dijo, vamos a probar el matrimonio igualitario. Entonces, ¿saben qué hizo Dios? Esta mesa se la voy a volcar. No van a prosperar. ¿Saben que Dios ama a los niños? Y Jesús dijo, dejen que los niños vengan a mí porque de los tales es el reino de los cielos. ¿Saben qué hicimos en Argentina? Dijimos, vamos a probar la ley del aborto. O sea que ustedes van a hacer difícil el ingreso, el acceso de esos niños a mi presencia. Ok, les voy a volver estas mesas. No van a prosperar. ¿Te das cuenta cómo funciona? ¿Por qué? Porque cada vez que alteramos un plan original de Dios, vamos a tener problemas. Esa es una de las cosas por las que, o dos de los motivos por los que Argentina está sumergida en una profunda pobreza. Y mientras la Argentina no entienda esto y se arrepienta, va a seguir sumergida en la pobreza. ¿Por qué? Porque cuando modificamos los planes originales de Dios, siempre hay problemas. Estos mercaderes de la fe modificaron el plan original de esa casa. Dios dijo, esta casa será llamada casa de oración. Otra versión dice, otro texto dice, será llamada casa de oración para todas las naciones. Pero ustedes no la transformaron en una casa de oración. Lo que hicieron fue cambiaron la casa de oración en una cueva de ladrones. Fue diseñada para ser casa de oración. Y ustedes la transformaron en una cueva de ladrones. Entonces Jesús dice, ok, como ustedes se mandaron todo completito, voy a volcarle las mesas de sus propios intereses personales y egoístas. El diablo, yo quiero que entiendas esto, el diablo es especialista en alterar los planes y propósitos originales de Dios. Ahora, el diablo levanta planos o planes contrarios a los que el arquitecto y constructor divino estableció. Entonces, ¿qué hace el diablo? El diablo lo que hace es presenta una propuesta contraria a la que Dios presenta. Dios presenta el original y el diablo le dice, te voy a proponer otro plan.
quiero que veas que para el matrimonio entre un hombre y una mujer, por ejemplo, hay una opción diferente, parecida, pero diferente. ¿Sí? ¿Me siguen? Eso es lo que hace el diablo. Ahora, yo quiero que vos entiendas que detrás de toda alteración al diseño divino original está el diablo, que presenta un antiplano o antidiseño o antipropuesta a lo que Dios habló. Si te estoy hablando de anti, ¿qué es lo primero que se te viene a la cabeza? Anticristo. O sea que detrás de toda tergiversación del plan original de Dios, el que está operando es el espíritu del anticristo. El anticristo que se va a materializar efectivamente en una persona, ya tiene su propio espíritu que está operando por estos días. Hay mucho anticristo. Estos que estaban en la puerta del templo eran anti-Dios. Se estaban oponiendo a Dios, no estaban permitiendo que la gente se acerque a Dios. Yo quiero que entendamos esto. Hay mucho del espíritu del anticristo metido inclusive en las congregaciones hoy en día. Cuando alteramos una de las formas de hacer iglesia según nuestro criterio, modificamos lo que Dios estipuló para quedar como buena onda, entonces estamos funcionando en el diseño contrario a lo que Dios ya estipuló. ¿Sí? ¿Se entendió eso? Si yo vengo mañana y digo vamos a hacer iglesia de esta manera, y eso no va conforme a lo que dice la palabra de Dios, estoy operando en un diseño, en un plano contrario a lo que Dios ya determinó, voy a tener problemas. Vamos a tener problemas. Entonces tenemos que entender que hay mucho del anticristo operando en este tiempo. Llegará el día en que efectivamente el anticristo se va a materializar en una persona. Y te digo algo más. El anticristo no va a tener mayor diferencia con el Cristo real. ¿Sabes por qué? Porque justamente esa casi similitud o semejanza le va a permitir engañar a muchos. El mensaje del Evangelio que vos escuchás por estos días está mezclado con mucho del anticristo, del antievangelio. Entonces por eso a mucha gente le cuesta entender, esto es de Dios, esto no es de Dios, ¿qué dice esto? ¿Qué aquello? ¿Qué? ¿Por qué razón? Porque el mensaje del Evangelio verdadero con los evangelios malditos o anticristo es muy similar. Casi no hay diferencias, porque justamente eso es lo que hace más fácil que la gente caiga en el engaño. Ahora hay gente que no sabe cuál es el verdadero evangelio. Y es un problema. Porque no saber cuál es el verdadero evangelio nos hace presas fáciles para el espíritu del anticristo que está buscando a quien devorar. Esta gente que estaban en la puerta del templo estaban funcionando bajo ese espíritu del anticristo, antidios. No entran, no dejan entrar. En lugar de facilitarles el ingreso a la gente, se lo hacen más difícil. ¿Sí? ¿Se entiende? Tenemos que despertarnos nosotros, tenemos que darnos cuenta del tiempo que estamos viviendo. El Evangelio no ha cambiado, Dios tiene un solo plan. Y lo que Dios demandó ayer lo sigue demandando hoy. Y lo seguirá demandando mañana. Dios no ha cambiado. Dios no ha cambiado. Dios no ha cambiado. Lo que cambia son las generaciones y las épocas y un montón de cosas, pero Dios no ha cambiado.
y lo que funcionó hace más de 2000 años va a funcionar hoy, va a funcionar dentro de 2000 años si Cristo no viene antes. Porque Dios no cambia. Dios no sería un Dios digno de confianza si viviera cambiando. Pero justamente lo que hace creíble y digno de confianza a Dios es que Él no cambia. Entonces nosotros tenemos que empezar a profundizar. ¿Sabes cuánta psicología hay metida en la iglesia? Que la gente dice amén, gloria a Dios, aleluya, y no sabe qué es psicología barata. La gente hoy no sabe qué cree muchas veces en la iglesia. La gente no sabe. ¿Sabe por qué? Una de las razones por las que no sabe lo que cree es porque no estudia la Biblia. La Biblia es el libro más vendido, pero es el libro menos leído. Entonces la gente no sabe lo que cree. Y el espíritu del anticristo dice, buenísimo, no hace falta que leas la Biblia, con que la escuches el domingo un ratito, ya está, gloria a Dios. Y del otro lado los demonios dicen, amén. Tenemos que profundizar. Tu vida de oración tiene que ser cada vez más profunda. Nuestra vida de oración tiene que ser cada vez más profunda. Nuestra vida de lectura de palabra de Dios tiene que ser cada vez más profunda. Nuestra vida de comunión como hijos de Dios, como iglesia, tiene que ser cada vez más profunda. Cada vez más profunda. Porque si no, estamos viviendo conforme al antidiseño de Dios. La iglesia cristiana primitiva no se permitía faltar un solo día a la reunión. Y eso que se reunían todos los días, en las casas y en el templo. Todos los días, en las casas y en el templo. Eso dice el libro de Hechos. Todos los días, en las casas y en los templos se reunían y compartían con alegría y sencillez de corazón el pan y estudiaban la Biblia y hacían sus oraciones y adoraban y alababan a Dios. No te permitas estar lejos de la comunión del cuerpo, porque eso es lo que te propone el antidiseño de Dios. Tenemos que tener mucho cuidado porque estamos viviendo tiempos de mucha facilidad para el engaño. Todo aquello que se oponga al plano original de Dios está claramente influenciado por el espíritu del anticristo. Juan dice, el anticristo viene, pero ya está entre nosotros. Juan está diciendo, el espíritu del anticristo viene, pero ya está entre nosotros. Aunque no lo creamos o no lo entendamos, hay mucho de esto dando vuelta. Por eso tenemos que prestar nuestros oídos a lo que Dios nos está hablando en este tiempo. Mateo 21, versículo 14, dice, y vinieron a él, a Jesús, en el templo, ¿quiénes? Ciegos y cojos, ¿y qué pasó? Los sanó. Viste que después que sacó todos los sinvergüenzas que estaban ahí impidiendo el ingreso a la presencia de Dios, a la gente, mirá los milagros que empezaron a suceder. Los que estaban necesitados se acercaban a él y él los sanaba, les daba lo que necesitaban. Un milagro ocurrió. ¿Sabés por qué hay cosas que todavía quizás no suceden en nuestra vida? Porque estamos impidiendo la manifestación de Dios en esas áreas, producto de que todavía hay mesas que no han sido tiradas, no han sido volcadas. Hemos levantado mesas egoístas de nuestros propios intereses personales. Entonces, mientras esas mesas permanezcan ahí, el Señor no puede hacer milagros. Tenemos que permitir que Él las vuelque, Señor, volcalas. O lo que es mejor, Señor, yo sé que está mal, las voy a quitar. No quiero provocar tu enojo. Y mirá lo que ocurrió. Vinieron a Él, dice, en el templo, ciegos y cojos, y Él los pudo sanar. Pero además dice, en el versículo 15, pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía,
Y a los muchachos, ¿qué estaban haciendo los muchachos? Aclamando. ¿Qué estaban haciendo? Haciendo fiesta. Porque una vez que sacamos las mesas egoístas, hay libertad en nuestra vida y en la gente que está a nuestro alrededor. Los muchachos, dice, empezaron a aclamar y a saltar y a hacer fiesta y decían, Hosana al hijo de David. Los niños, los muchachos comenzaron a adorar, dice. Por eso nos cuesta muchas veces adorar a nosotros mismos, porque todavía hay mesas que no han sido quitadas de nuestra vida. Por eso todavía el Señor tiene que seguir derribando esas mesas de nuestros prejuicios, de nuestros propios conceptos personales, de nuestras propias ideas, de esas motivaciones egoístas. Jesús tiene que volcar esas mesas. Entonces habrá libertad para entrar a su presencia y haya milagros y haya adoración en libertad. Amén. Ahora yo te pregunto, ¿querés que el Señor se manifieste de esa manera en tu vida? No importa. ¿Querés o no querés? Hay que derribar las mesas. Por eso nos cuesta decir si quiero. Estamos pensando en nosotros. Y no estamos pensando en los que están a nuestro alrededor. ¿Querés que el Señor se manifieste así en tu vida, en tu familia, en tu economía, en tu trabajo? ¿Amén? En tus compañeros de trabajo y vecinos. Entonces lo que tenemos que hacer es que permitamos hoy, tenemos que permitirle al Señor que Él tire esas mesas. Las mesas de nuestros propios intereses personales. Y vamos a ver la manifestación de Él sobre nuestra vida y sobre todo lo que tiene que ver con nosotros. No te atrevas, no nos atrevamos a modificar el plano original de lo que el arquitecto y constructor ha establecido para nuestra vida, porque vamos a tener problemas. Amén. Nos ponemos de pie, por favor.